Buenas tardes, hermanos. Ya son tardes, ¿verdad? ¿De qué tienen hambre? ¿De la palabra? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y pues vamos a orar, mis hermanos, vamos a poner en manos de Dios, del Señor, este tiempo. Y te pido que inclines tu rostro ahí donde tú estás y ores junto conmigo. Padre, en esta tarde queremos exaltarte, queremos bendecir tu nombre. Ya lo hemos hecho, te hemos cantado, te hemos adorado, hemos declarado que tú eres santo y que no hay nadie como tú. Pero ahora es tiempo, Señor, de que tú siembres tu palabra en nosotros, así como preparaste nuestro corazón por medio de la alabanza, por medio de tu Espíritu Santo, que ahora esta semilla pueda caer en nosotros, en nuestro corazón, y pueda dar fruto para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu vida, la vida de Cristo, se haga manifiesta en nuestras vidas, para que podamos en todo darte la honra y darte la gloria. Usa mi vida, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder hablar siempre tu palabra con verdad y con denuedo. Te lo pedimos todo esto como tu iglesia y te damos muchas gracias. Amén. El tema que estaremos viendo en este día, en esta tarde, mis hermanos, está basado en una de las instrucciones que la Escritura nos ha dejado de una manera específica para su iglesia. Di conmigo, para mí. Una instrucción que parece que la iglesia actual la ha olvidado y, por ende, no la pone por obra o no la pone en práctica o simplemente no le toma importancia. Y la nombro como una instrucción, pero en igualdad y equivalencia a la de cualquier otro mandamiento que nos haya sido dado por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque muchos toman esta escritura como una simple sugerencia o como una recomendación que te da oportunidad de decidir si quieres o no quieres, ¿verdad? Cuando te invitan a un café, ¿qué te dicen? ¿Con azúcar o sin azúcar? Esplenda, por favor, dicen muchos, ¿verdad? Porque se cuidan mucho, está bien. Pero muchos creen o piensan, erróneamente, claro, esto, que la Biblia se tiene que ajustar o adaptar a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, a lo que yo quiero. Pero es más bien que nuestra manera de vivir se tiene que ajustar y adaptar ¿a qué? A la palabra de Dios. El tema de esta enseñanza es no dejando de congregarnos. Y como título le he puesto que no se te haga costumbre. O en palabras de nuestro Señor Jesucristo, no os hagáis. Digo, para que me entiendan mejor y hasta más rápido, ¿no? No os hagáis. No os hagáis esa costumbre. Bien. Y les recuerdo, mis hermanos, que no es mi palabra ni mi instrucción la que vamos a ver el día de hoy, sino es la palabra y la instrucción de Dios para nosotros. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es Dios hablando, mis hermanos. ¿Le seguimos o mejor le dejamos? ¿Le seguimos? Bueno, vayamos entonces al pasaje, Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Cuando lo tengas, di amén. Órale, los más rápidos del oeste. Bien, todavía está escuchando unas Biblias por ahí. Qué bueno que trae su Biblia física. Úsela, ráyela, léala, sobre todo. ¿Ya están listos? Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros. Y al momento de estar leyendo esta palabra, considerarse o considerar el uno al otro, me recordó la enseñanza de la semana pasada, que prácticamente es ponte en los zapatos de tu prójimo. Eso es, considera a tu prójimo.
¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25: congreguémonos para calmar nuestra conciencia, como algunos tienen por costumbre. ¿No, verdad? A ver, déjeme seguir leyendo. Congreguémonos para hacerle un favor a Dios, como algunos tienen por costumbre. ¿Tampoco? Me equivoqué. A ver, tercera la vencida. Congreguémonos para tener que hacer el domingo, como algunos tienen por costumbre. ¿No? Bueno, no hay cuarto malo. Congreguémonos porque tengo como 2 meses que no voy, como algunos tienen por costumbre. ¿No? Bueno, a ver, déjenme, es otra versión, ¿verdad? A ver, déjenme, veo la Biblia. Ya lo encontré. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice así: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Versículo 25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Es una instrucción bastante clara, mis hermanos, ¿cierto? Y no deja lugar a las dudas. ¿O quieren que los vuelva a leer? ¿No? Pero bueno, es necesario que profundicemos un poco en este mandamiento. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿crees tú que esta instrucción está por casualidad? O sea, que fue como el escritor de Hebreos: pues ¿qué le pongo ahí? Pues le pongo eso, a ver qué sale. Yo pienso y creo que no, claramente. Espero que estés pensando lo mismo. Pero entonces, ¿por qué muchas veces la tomamos en poco o simplemente no le damos la importancia que se debe? Pues si está, es por una razón. Y puedo ver 2 cosas importantes aquí. Número 1, que a Dios le interesa que nos reunamos como iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A Dios le interesa. Y número 2, que la iglesia parece estar más interesada en otras cosas que en lo que tiene que hacer. Entonces son como 2 polos opuestos, ¿no? Pareciera. Dios está interesado en su iglesia, en ti, mi hermano, mi hermana, pero parece que la iglesia está interesada en otras cosas. Por lo tanto, el más interesado en que funcionemos, vivamos y trabajemos como la verdadera iglesia, claramente es nuestro Señor Jesucristo. No es tu vecino, de la izquierda o de la derecha. Claramente es Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él le costó toda su vida, literalmente. Pues la compró a precio de sangre, y no nos compró, mis hermanos, para abandonarnos o dejarnos a la deriva, sino que la compró con el propósito de edificarnos, fortalecernos y afirmar nuestras vidas por medio de la esperanza que nos ha dado. Es decir, aquella salvación que está por manifestarse en cada uno de nosotros, los que creemos. ¿Cómo saber entonces, mis hermanos, si es importante interesarnos en atender esta instrucción y muchas otras instrucciones que están en la palabra de Dios para nosotros como su iglesia? ¿Cómo saber si es importante? Bueno, la respuesta pues es simple, pero a la vez requiere esfuerzo y dedicación. ¿Por qué? Porque necesitamos profundizar en las Escrituras como iglesia. Y porque prácticamente, mis hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones de cómo poder vivir acorde a lo que ahora somos en Cristo. ¿Qué somos? Su iglesia. Porque curiosamente todas las cartas que el apóstol Pablo escribe o son para alguna iglesia o son para el que está enfrente de la iglesia. Pero al final de cuentas son instrucciones para el buen funcionamiento de su iglesia, donde una de las más importantes es esta que veremos el día de hoy.
no dejando, ¿de qué? De congregarnos. No dejando de congregarnos. Porque el dejar de congregarnos, mis hermanos, el evitar reunirnos o el decir, ay, es domingo otra vez. El dejar de congregarnos puede llevarnos a dejar de lado los propósitos que el Señor quiere cumplir en su iglesia. No solamente como una persona individual que eres tú, sino como su iglesia, de una manera colectiva. Porque Jesucristo asemeja a nosotros como la iglesia con la sal y la luz. Si recuerdan, ahí en Mateo 5:14, Mateo 5:12, es decir, cosas que tienen y cumplen un propósito específico cuando son usadas de la manera correcta. ¿Cierto? ¿A qué le echamos sal? ¿A la Biblia para que no sepa? No, a la comida. ¿Y dónde usamos la luz? Pues prácticamente en todo. Entonces, si lo usamos como se debe, cumplen su propósito. Así también la iglesia, mi hermano. Tú y yo, si vivimos como iglesia, cumplimos el propósito de ser iglesia. Si no, entonces estamos jugando a la iglesita o simplemente estamos, pues está a gusto, me gusta la alabanza, la disfruto, órale, está bien. Pero hasta ahí. Escucho la palabra, órale. Pero hasta ahí. Entonces no hay propósito. Investigando un poco me encontré con algunas listas de razones por las que los hermanos, tanto hombres como mujeres, no vayan a decir las mujeres, es que los hombres son los que más faltan, ¿verdad? Porque como dijo Memo que a la reunión de varones no vienen, ellos tienen más culpa, pero no, es igual. Encontré una lista de razones de por qué los hermanos dejan de congregarse o asisten de una manera intermitente a las reuniones de la iglesia, donde algunas de esas razones yo más bien les pondría que son excusas o pretextos simplemente. ¿Qué es una excusa? Es que un pretexto es que tengo que, ¿ir a qué, perdón? Sí, evadir la responsabilidad. Tengo que ir al mercado, tengo que ir a esto, tengo que ir a la fruta, tengo que ir al pescado, tengo que ir a muchas cosas que hacer. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Pero al final de cuentas, mis hermanos, si tú eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo y evades el venir a reunirte, ninguna excusa vale. Ninguna, la que me quieras poner. Imagínate al Señor Jesucristo diciendo, no me crucifiquen hoy, está nublado, puede llover y me voy a mojar. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo así? Claro que no, dice que se humilló y se entregó totalmente. Ese es número uno de las razones por las que la gente no viene o dice, pues bueno, hoy la escucho por internet. Hola los del internet. Los saludé nada más, No se crean, es un buen plan. Sabemos que también hay ocasiones, lo vamos a tocar ahorita, en las que por situaciones difíciles o que no esperábamos, no podemos venir. Número uno, cansancio o agotamiento. Estamos en la era del estrés, ¿verdad? En la era del agotamiento en el que ya no aguantamos ni correr una cuadra porque ya el cuerpo ya no es el mismo, ¿verdad? Bueno, los que están chavos, los que están jóvenes, bueno, yo también me considero chavo todavía no llego al tercer piso, pero ya nos cansamos, ¿cierto o no? Los que están arriba de los 25, los de 50 van a decir, no aguantan nada. Bueno, estamos en el proceso de rejuvenecimiento espiritual, ¿verdad? Más que nada. Cansancio y agotamiento. ¿Será un factor que provoque que la gente no venga a la iglesia? Es un pretexto. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cansado? Es que me fui con mi compadre ayer y no, llegué a las 3 de la mañana a mi casa. Pero estuvo bien padre. Bueno, está bien. El que tú y yo nos reunamos aquí requiere también de una preparación.
No solamente del que dirige la alabanza, o no solamente del que sirve, o no solamente del que está predicando. Requiere una preparación también tuya, mi hermano, mi hermana, porque eres iglesia. Y vienes a adorar al Rey, vienes a escuchar su palabra. Porque si estás cansado, pues ¿qué va a pasar? La voz del predicador arrulla, muy padre, ¿verdad? Y el aire acondicionado, ni se diga. Número 2, distracciones. Hay muchísimas distracciones hoy en día, mi hermano. No voy a mencionar ninguna porque pues, no tiene caso. Siguen siendo excusas. Número 3, desinterés. De una manera abierta. Hay gente que no le interesa venir a la iglesia. Entonces, más bien que esa persona se pregunte si verdaderamente es iglesia o no es iglesia. Número 4, por inmadurez también. Es que dijeron de mí en la predicación. ¿Cuál? Es la palabra que te está hablando. Número 5, muchos dicen, es que Dios está en todas partes, yo oro y leo en mi casa. Cuando quieras te invito a mi congregación, te dicen, ¿verdad? Casi, casi. Número 6, muchos piensan que venir a la iglesia es fanatismo. Número 7, otros dicen, como todo en exceso es malo, también asistir a la iglesia mucho también lo es. ¿Ustedes creen que haya gente que piense eso? Claro que las hay, por eso está el pasaje, ¿verdad? Número 8, es que es mi único día de descanso. Excusa, pretexto. Y número 9, hay algunos que les gusta brillar, pero por su ausencia. Porque no vienen, o como dicen, no, vienen cada venida de obispo. O cuando se acuerdan, ay, soy cristiano, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia los domingos. Ay, pues voy. A ver cómo van ahí en la iglesia. Mis hermanos, la lista es interminable. Yo creo que por tu mente están pasando muchas más y que no solamente hemos escuchado, sino que hemos hecho. Todos nos incluimos en eso. Porque para armar pretextos, mis hermanos, somos buenísimos. Hay unos que hasta maestría tienen, ¿sabían? Como aquel alumno que faltaba a clases y siempre le decía al maestro que la razón por la que había faltado era por el fallecimiento de su abuelita. Y pues siempre con lágrimas de cocodrilo, es que mi abuelita. Lo más tremendo es que el maestro nunca llegó a entender cómo es que ese alumno llegó a tener 180 abuelitas. Se murió el maestro y nunca supo por qué tuvo 180 abuelitas. Así estamos muchas veces, mis hermanos. Metemos pretextos, excusas, tratamos de zafarnos, evadir, con tal de no venir a la congregación. Por otro lado, también es necesario que entendamos que si existen razones, que sí existen, razones que son justificables, puesto que son situaciones esporádicas o bien críticas o de emergencia. Tales como vacaciones con la familia, es un tiempo de provecho, ¿sí o no? Ser funcionario de casilla, como le tocó a un hermano el día de hoy, le tocó ser funcionario. Entonces, claramente, si lo invitaron a participar y él lo quiso hacer, tiene la libertad de ir. ¿O alguno lo va a condenar cuando lo vea? No, ya se te hizo costumbre faltar a la iglesia, le van a decir. Por algún tipo de accidente o emergencia, algún viaje de trabajo, entre otras. Pero hay casos en los que el trabajo, ¿qué sucede con el trabajo? Se vuelve un impedimento muy marcado para no poder asistir a la iglesia. Donde lo mejor, a su tiempo, claro, que es orar al Señor y pedir que abra puertas en algún otro trabajo que permita el congregarse y participar de las actividades, ¿cierto? Esto de congregarnos, mis hermanos, o reunirnos en un lugar como este, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, puesto que en el Antiguo Testamento tenemos infinidad de escrituras que nos manifiestan que era una práctica bastante común en el pueblo de Israel. Porque el principal propósito, y eso no ha cambiado,
era el que Dios pudiera tener una comunión con su pueblo. Porque recordemos lo que Dios le dijo a Faraón por medio de Moisés, que dejara ir y salir a su pueblo. ¿Para qué? Para que lo adoraran, para que le sirvieran y para que le celebraran fiesta y para que le ofrecieran sacrificios. Por eso Dios rescató al pueblo de Israel. Ya una vez liberados con mano poderosa, Dios manda a Moisés a edificar el tabernáculo de reunión, aquel compuesto por el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y tanto el libro de Éxodo como el de Levítico, es ahí donde Dios establece la forma en la que se debían de reunir o acercar, donde encontramos una palabra muy peculiar y se encuentra en el Levítico número 23. No lo busques, mi hermano, simplemente la voy a hacer como mención. Esa palabra es convocación. ¿La habéis escuchado? Convocación. O también lo podemos leer como santa convocación. Donde esta palabra viene del hebreo mikra, donde hace referencia a alguien que es llamado fuera. Es decir, como si te hablaran para ir a una reunión o a un lugar público. También es repaso, ensayo o asamblea. Esta palabra en el Antiguo Testamento usualmente se refiere precisamente a esto, a una asamblea o una reunión para propósitos religiosos, donde esta palabra iba de la mano con todo lo relacionado a las leyes ceremoniales. ¿Cuántos han escuchado hablar de las leyes ceremoniales? Que eran un conjunto de reglas establecidas por Dios, las cuales procuraban la regularización del sacerdocio levítico, donde sus objetivos eran la purificación del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios. También la separación de los levitas y la implementación de un principio que claramente sigue vigente hasta nuestros días, que es: seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Y ahí en Levítico 23, no lo busques, mi hermano, solamente te lo digo como referencia. Voy a tocar solamente algunos pasajes. Del versículo 1 al 3, ustedes saben que Jehová hablaba por medio de Moisés, ¿verdad? Dios hablaba por medio de Moisés y así está escrito literal. Jehová habló a Moisés diciendo: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, una santa reunión, un llamado a salir de, a ir fuera de. Y dice: ningún trabajo haréis. ¿Cuánto? Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y así podemos leer varios pasajes. Y lo sigue repitiendo. Cada fiesta es lo mismo: santa convocación, apartado para Jehová, día de reposo. Y dice el versículo 27 de una manera muy impresionante: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y veamos lo que dice el versículo 28. Ningún trabajo haréis en ese día, nuevamente, ningún trabajo haréis, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere o no vaya a la santa convocación en ese mismo día, será cortada de su pueblo. Versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Se escucha duro, ¿verdad? Eso practicaba el pueblo de Israel. Esto va totalmente ligado, si recuerdan, a la enseñanza que nos compartía nuestro hermano Iván el miércoles, acerca del día de reposo. Pues esta era una invitación, un llamado a dejar de hacer lo nuestro, tus deseos, tu voluntad, tus pasatiempos, tus excusas,
donde el propósito era precisamente tener un tiempo de reflexión y de comunión con Dios, pero en el Antiguo Testamento, por medio de toda esta serie de actos, todo lo que ellos ofrecían para perdón, para expiación, ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento y muchas más, que ahora, mis hermanos, se nos muestran como aquellas sombras y figuras de las cosas que ahora nosotros como miembros de la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, ahora entendemos. Solamente eran sombras y figuras. Pero ¿qué podemos notar en estos textos, mis hermanos? Eran tajantes, ¿cierto? Eran estrictos y no daban espacio o libertad de absolutamente nada. O lo haces o no lo haces. Y si no lo haces, cuello, como dicen. Puesto que aquella persona que no los cumpliera al pie de la letra era cortado de entre el pueblo, es decir, literalmente moría por causa de haber cometido infracción de la ley. ¿Cuál era la infracción? No haber ido a ofrecer o no haber ido a participar de la santa convocación que Dios hizo a su pueblo. Gracias a Dios que esta ley ceremonial ya no está vigente. Si no, quién sabe cuántos ya no estuvieran. Lo digo en el buen sentido. Porque ciertamente, como lo dije al principio, Dios está interesado en su iglesia, pero su iglesia muchas veces no está interesada en las cosas de Dios. Pero eso no significa que estos pasajes ya no tengan nada que enseñarnos a nosotros como iglesia. Al contrario, nos muestran el carácter santo y justo de Dios. Y esto debe de producir en nosotros un temor reverente, mi hermano, con relación a la obediencia de todos sus mandamientos, tanto los que vemos en el Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Y también la importancia que tiene para Dios el que tengamos una comunión con Él. Pero debemos de hacerlo como Él lo ha establecido, no conforme a tu conveniencia o mi conveniencia. Porque qué conveniente sería, ¿no? Que llegas a la iglesia y, a ver, hermano, ¿cuándo se quiere reunir? No, pues yo cada primer domingo de mes, para así más a gusto, tener 3 domingos libres. Y, oye, espérame, si no es la iglesia al gusto del cliente, no es un restaurante en el que tú puedes pedir lo que tú quieras, cuando tú quieras. Si no entendemos nuestra función como iglesia, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Cristo viene ¿por qué? ¿Por una iglesia o por un grupo de personas que se reúnen en un lugar que se llama iglesia? Viene por una iglesia. Ahora vayamos al Nuevo Testamento para poder así comenzar a ver todo lo que la Escritura nos marca y enseña acerca de todas las bendiciones que ahora como hijos de Dios y miembros de su iglesia y del cuerpo de Cristo tenemos por pura gracia. ¿Tenemos bendiciones como iglesia? Pero, y este es un pero muy importante, no solamente Dios nos ha bendecido el ser parte de su iglesia, sino que también nos ha dado responsabilidades. Repite conmigo, responsabilidades. Las cuales son tanto de manera colectiva, es decir, todos los que estamos aquí, y también los que están en los salones, los niños, las maestras, y de manera individual. Tú eres la iglesia, tú, yo soy la iglesia, somos la iglesia. Pero al final de cuentas es lo mismo. Somos la iglesia. Esto debido a que ahora todos formamos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la única cabeza. No hay 2 cabezas. Un cuerpo de 2 cabezas, ¿qué se considera? Algo deforme, algo que no puede subsistir, algo que no es el orden de Dios. Esto significa que Cristo es el que gobierna, es el que dirige, es el que sustenta, es el que edifica y afirma a su iglesia, la cual es su cuerpo.
Efesios 1, 22, 23, acompáñame ahí a leerlo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, le dio a Cristo la autoridad sobre todas las cosas y lo dio por cabeza, por posición de dominio, por el Señor, el dueño de todas las cosas. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A mí. Cristo es tu cabeza, mi hermano. Cristo es tu cabeza, Cristo es mi cabeza, Cristo es nuestra cabeza. No podemos decir, no, Cristo es mi cabeza solamente cuando estoy en la iglesia. No podemos decir eso. La cual es su cuerpo, la iglesia, es decir, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Cristo es el más interesado, mi hermano, en edificar su iglesia. Es lo que le dijo a Pedro. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca, ¿qué voy a hacer? Dijo Jesús, edificaré mi iglesia. No es tuya y no es mía y no es de los pastores, no es de nadie. Que hay algunos que se adueñan de las ovejas, a ellos el Señor les dará conforme a sus obras. Pero tú y yo pertenecemos al Señor. Entonces Jesucristo es el encargado de edificarnos, de gobernar y dirigirnos siempre ¿a dónde? A los propósitos de Dios, donde uno de ellos es hacerla crecer, pero no en número, mi hermano, un crecimiento espiritual. Porque ¿de qué sirve tener una iglesia de 3,000 personas si nada más 100 son realmente nacidos de nuevo? Sería incongruente, ¿no? Pero tristemente hay iglesias así. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Ahí vemos un propósito por el cual tú y yo nos debemos de congregar, mi hermano. Crece con el crecimiento que da Dios. Si tú te alejas de la iglesia, no creces con el crecimiento que da Dios. No sé con qué crecimiento creces, pero no es el que da Dios. Si te aíslas de la iglesia, no creces. Si te apegas a la iglesia, si te arraigas a la iglesia verdaderamente, es donde vas a crecer, mi hermano. Claro, eso no significa que tú no puedas estudiar en tu casa, porque déjame decirte algo, fuera de este lugar, ¿te quitas el saco de iglesia? ¿O te quitas el traje de que eres parte de la iglesia de Cristo? No, allá afuera tú sigues siendo iglesia, mi hermano. No solamente aquí. Aquí nos reunimos como iglesia, pero allá afuera tú debes de ser la iglesia, la luz, la sal. Sin duda alguna, el propósito de Dios al hacernos parte de su iglesia sigue siendo el mismo, como ya lo comentaba. Fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Lo dice 1 Corintios 1:9, lo cual es posible por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es quien da testimonio a mi espíritu y a tu espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios, y por el cual podemos clamar, Abba Padre. Es decir, ahora tenemos tú y yo esa libertad. En el Antiguo Testamento lo hacían más casi por obligación que por deseo. ¿Por qué? Porque era un mandamiento tajante. Y casi, no, pues no quiero morir, deja voy. Imagínense si hoy en día quedara vigente esa ley. No me quiero imaginar cómo estarían las iglesias. Ahora tenemos esa libertad, mi hermano, de acercarnos a la presencia de Dios mediante aquella ofrenda ofrecida una sola vez y para siempre. ¿Quién fue? Jesucristo, quien ahora es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote, mi hermano, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo? Una sola vez al año, para expiar los pecados del pueblo, pero ofrecía por sus pecados y por los del pueblo, pero una sola vez al año.
Y pareciera que muchos lo toman literal. No, pues voy a la iglesia una vez al año, ¿verdad? No, mi hermano. Si ahora somos sacerdotes del Señor, somos la iglesia del Señor, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya entró al lugar santísimo. ¿Y qué hizo? Partió el velo. Ya no hay más separación entre nosotros y la presencia de Dios. Tú puedes entrar a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, donde quiera que tú estés, puedes entrar a la presencia de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque eres su iglesia. Y Cristo, si es tu cabeza, te va a guiar siempre al Padre. Y si el Espíritu Santo está en ti, te va a guiar siempre a la verdad. No te va a guiar a la mentira. Entonces Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Es el mediador de un nuevo pacto establecido y basado, dice la Escritura, sobre mejores promesas, las cuales ahora podemos disfrutar como miembros de su iglesia, miembros de su cuerpo. Esta comunión que tú y yo tenemos con Cristo ya no es por medio de todos aquellos actos ceremoniales establecidos en el antiguo pacto, como lo eran los sacrificios de los animales. Ni tenemos que ir a un tabernáculo o un lugar de reunión establecido, hablando de un edificio o una iglesia física en un lugar específico. Es como si decir, no, si quieres adorar a Dios, mi hermano, vete allá arriba, allá el que se ve a lo lejitos. ¿Sí saben cuál es, no? Allá solamente puedes adorar a Dios. Pues hoy no, más carga para ir todavía. No, mi hermano, ya no tenemos que ir a ningún lugar, lo podemos hacer en la intimidad de nuestro corazón, porque somos iglesia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas excusas para dejar de congregarnos. Metemos cualquier pretexto, por barato que sea incluso, para decir, ay no, hoy no voy a ir, lo veo por internet. Ok, está bien, porque realmente la transmisión, esta que están viendo algunos hermanos, realmente es para aquellos que realmente no pueden venir por alguna situación, pero no quieren dejar de escuchar la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que pueden venir y no vienen. ¿Por qué? No lo sé. Solamente el Señor lo sabe. No tuviste oportunidad, ok, no hay problema. Pero la iglesia sigue, mi hermano. La iglesia no se detiene. Tampoco tenemos ya que guardar aquel día de reposo y abstenernos de hacer ciertas actividades. Porque ciertamente ahora todos los días, para aquel que está en Cristo Jesús, son días de verdadero reposo. Porque ahora tenemos la paz que solamente Cristo puede dar. Y es una paz que no solamente la puedes experimentar en este lugar, sino la puedes experimentar donde quiera que vayas. Entonces, mis hermanos, tú y yo ahora estamos dentro de ese nuevo pacto, donde el verdadero lugar de adoración ya no es el edificio, ya no es la iglesia, sino que ahora nosotros somos la habitación de su presencia. ¿Sabías eso tú, mi hermano? Porque muchos dicen, no, es que, bueno, normalmente las de la iglesia tradicional, ¿verdad? No, es que yo voy ahí es donde está Dios. Ahí está Dios, ahí lo voy a buscar, ahí lo voy a adorar, Oye, espérame. Claramente el libro de los Hechos nos enseña que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque ya no es el orden que Dios estableció. Ahora Cristo ya entró en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Entonces, ahora somos nosotros ese tabernáculo, el cual fue erigido por Moisés, pero ahora lo somos de una manera espiritual, mis hermanos. Ya el sacrificio ya está hecho. Ya no hay más expiación, ya no hay más pago por los pecados. ¿Qué nos corresponde hacer a ti y a mí? Ser iglesia. Vivir como ese tabernáculo espiritual. Es decir, ahora que tú viniste a Cristo, o cuando tú viniste a Cristo, sus leyes, sus mandamientos y sus ordenanzas ya están escritas, pero ya no en tablas de piedra o de madera, como lo estaban en el arca del pacto.
Ahora sus leyes están escritas ¿en dónde? En mi Biblia, vas a decir, o en mi celular. No, están escritas en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Es decir, que ahora tu voluntad va a estar ligada ¿a qué? ¿Al propósito de Dios o al propósito del mundo? Al propósito de Dios, claramente. Y que así como el pueblo de Israel fue apartado, porque eso significa ser santos, apartados para Dios y liberados de la esclavitud de Egipto, que representa al mundo del cual somos rescatados, ahora también nosotros somos llamados ¿a qué? A ser santos, lo mismo. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel era únicamente una sombra, una figura que apuntaba a la verdadera liberación que iba a traer Cristo, al verdadero reposo que iba a traer Cristo a nuestras vidas. Ahora somos llamados a ser apartados, consagrados, separados y dedicados para Dios. De manera exclusiva, mi hermano. No puedes servir a dos señores a la misma vez. O eres del Señor o no eres del Señor. O eres iglesia o no eres iglesia. O hay el deseo en tu corazón de congregarte y de ser de bendición y cumplir el propósito de Dios, o que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida, o simplemente no te interesa. Y el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos da una amplia explicación de esto. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. ¿Ya lo tienes? Yo lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, sígueme con tu vista. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, la piedra del ángulo. ¿Qué pasó? La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5. Y ustedes, ¿quién? Nosotros, tú, yo, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica ¿qué? Su templo espiritual. La versión Reina Valera dice, como casa espiritual. La casa en la que Dios habitaba era un tabernáculo edificado por manos de hombres. Y así Dios lo estableció en ese momento, porque era lo que Él quería revelar. Pero en nuestros días, ahora tú y yo somos esa casa espiritual, mi hermano, donde Dios ha hecho habitar su presencia. ¿Te puedes imaginar la grandeza de Dios? No nos cabe en nuestra mente. Pero ese Dios que es el creador del universo habita en ti, por medio de la presencia del Espíritu Santo, la cual nos hace parte y miembros de esa iglesia. Dice, además, son sacerdotes santos. ¿Quiénes eran los únicos que podían trabajar en el tabernáculo? Los sacerdotes y los levitas. Nadie más. Nadie más metía mano. ¿Qué le pasó a Usa cuando tocó el arca? Se murió. Porque no era su función. Y ahora tú y yo somos sacerdotes del nuevo pacto, donde Cristo es el sumo sacerdote que ya entró por nosotros para que formáramos parte de esa iglesia, de esa familia. Dice, por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen ya no sacrificios de animales, sino sacrificios, dice, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice la versión Reina Valera. Es decir, sacrificios espirituales, ya no visibles, ya no físicos. ¿Qué es lo que tú sacrificas a Dios cuando vienes aquí a la iglesia? Pues dicen que levante las manos, pero me canso bien rápido. Por eso ya no voy. Mejor en mi casa y pues nadie me ve y estoy así. Bueno, ¿es el sacrificio que tú le entregas al Señor cuando vienes a congregarte? ¿O qué le ofreces?
Por dentro estoy sentado, pero por afuera estoy parado, dicen otros. Y por afuera canto, pero nomás muevo la boca, ¿verdad? ¿Qué sacrificios estás entregando al Señor cuando vienes a congregarte? Porque mis hermanos, Dios tiene la capacidad, y es una capacidad que no tenemos nosotros, tiene la capacidad de vernos como personas individuales, pero también como iglesia en general. Y no solamente a nosotros, a toda su iglesia alrededor del mundo. Es una capacidad que no tenemos nosotros. Pero por lo mismo, ¿Dios se agrada de qué? ¿De que de 100, 20 le adoren y 80 no? No, Dios se agrada de que esos 100 que están ahí en esa iglesia, o otros 500 que están en otra iglesia, o otros 10 que están en otra iglesia, u otros 2 que están en un lugar donde se reunieron porque están en la cárcel, allí está el Señor con ellos. Pero que todos tengan el mismo sentir de buscar a Dios para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales agradables. Por eso dice la Escritura, con manos limpias y con un corazón puro, ¿quién subirá al monte del Señor? Solamente ese, el de manos limpias y el de corazón puro, nadie más. Si tú no traes manos limpias y no traes el corazón puro, tu sacrificio no es agradable. Como dice el apóstol Pedro, tus oraciones tienen estorbo, no pasan del techo. Y 1 Pedro 2:9 más adelante y nos dice, pero ustedes, otra vez nosotros, no son así porque son un pueblo elegido. Ahora tú y yo no somos un pueblo elegido como el pueblo de Israel. Pero por la misericordia de Dios y por Jesucristo, dice aquí, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Te puedes imaginar ser posesión exclusiva de Dios? Que Dios te haya hecho su hijo, te haya adoptado como hijo, te haya injertado en esa vid, tú siendo un olivo silvestre. Y dice, por eso pueden mostrar nosotros como iglesia a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir a una santa convocación, nos ha llamado el Señor. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión de mujeres, cada reunión de varones, cada reunión de matrimonios, es una invitación que el Señor nos hace para venir a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para pasar el rato? ¿Para que vean que vine? ¿Para que digan, el hermano no ha faltado ninguna? Pero ¿qué pasa después de que vienes aquí, mi hermano, como iglesia? ¿Qué pasa después de que te congregas? ¿Acaso aplicas el antes de congregarme y después de congregarme? O sea, vienes a la iglesia bien portadito, pero sales y ya te descarrilaste. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa, en su luz admirable. Antes, tú y yo, mi hermano, no teníamos identidad como pueblo. No éramos nadie. No teníamos identidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero dice ahí en el versículo 10, ahora somos pueblo de Dios. ¿Qué dice la versión Reina Valera? En otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, familia de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Con todo esto que hemos visto, mis hermanos, ¿será importante congregarnos? ¿De verdad es importante para ti congregarte? Bueno, vámonos también con esta palabra a nuestras casas. Meditemos si hemos fallado a Dios en este aspecto. Ya vimos y confirmamos con la misma escritura muchas de las cosas que Dios nos ha otorgado a través de Cristo. Salvación, vida eterna, libertad, restauración, paz, gracia, amor, perdón, todas esas cosas. Pues ya no nos movemos por nuestra cuenta. O alguien aquí sale de la iglesia y dice, Señor, déjame hacer mi vida como quiera, te veo la siguiente semana. No, ya no nos movemos por nuestra cuenta, sino que somos dirigidos ahora por el Espíritu Santo.
Pero es necesario entender que Dios nos ve tanto como seres individuales y únicos, pero también como un solo cuerpo, como una iglesia, a la iglesia universal de Cristo alrededor del mundo. En este momento hay otras iglesias que están siendo edificadas como nosotros. Y en 2 horas va a haber otra iglesia y así sucesivamente. Todo el tiempo hay iglesias reuniéndose. Pero ¿qué creen mis hermanos? En el cielo hay alabanza todo el tiempo. Y hay adoración al Señor todo el tiempo. Y debe de ser eso un reflejo aquí en la tierra, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? De los cielos, mis hermanos. Entonces, ¿qué leyes tenemos que replicar? Las de arriba. ¿Qué leyes tenemos que amar? Las de arriba. Pero también existe lo que se conoce como la iglesia local, que es esta, que está compuesta por un número determinado de personas que son verdaderos cristianos. Y eso me gustaría puntualizarlo bien. Verdaderos cristianos, no cristinos como dicen, ¿verdad? O sancochados. Hay nomás una embarradilla de la palabra y se saben 2 que 3 versículos, se saben Juan 3:16 y no, hombre, ya se sienten, oh, soy el guerrero del Señor. No, mis hermanos, la iglesia local como esta y como muchas otras que hay en esta ciudad, en este país, tienen un objetivo y un fin en común. Claro, hablo de las verdaderas iglesias. Porque hay iglesias que no predican la verdad de la palabra de Dios. Hay iglesias que nomás marean. Hay iglesias que nada más les predican lo que ellos quieren, adulterando la palabra de Dios. Mucho cuidado con esas iglesias. Y si tú tienes a un amigo, a un primo, a un familiar, a un conocido, a un vecino, que te das cuenta que donde él está no es iglesia, sino es secta, eres responsable de también hacerle ver en qué está creyendo para que puedas hacerlo ir a una iglesia verdadera. Porque somos responsables nosotros, mis hermanos, si somos verdadera iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el fin común que tiene la iglesia de Cristo? ¿Será venir nada más a sentarnos? ¿A venir a nuestro ministerio de la silla? Yo ya tengo mi silla. Nadie me la quita. El hermano si me la quita, ya. Ya sabemos quiénes se sientan acá, ya sabemos quiénes se sientan acá, ya hasta tenemos foto mental y... No se crean. No se crean. Pero hay muchos que nada más vienen a calentar la silla, mis hermanos. Y se tiene que decir tal cual. El fin común de la iglesia es adorar a Cristo. Lo mismo que hacen los 24 ancianos, lo mismo que hacen los ángeles día y noche, que dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué más? Y anunciar las virtudes del que nos llamó a su luz, para que más personas puedan venir y formar parte de su iglesia. Es aquí donde vemos la importancia de congregarnos. Porque al todos haber sido sellados por el mismo Espíritu, todos, absolutamente todos los que formamos parte del cuerpo, uno de nuestros deseos, en común, ¿cuál creen que es? Adorar a Dios. Ok, sí, ese es un objetivo general. Y sí o sí, quieras o no, lo tienes que adorar al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aún los que no lo adoran hoy, lo van a reconocer cuando Él venga. ¿Y qué van a hacer? Como dicen, perdóname, ¿verdad? Van a doblar rodilla ante el Señor. ¿Por qué? Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo hagas como iglesia o lo hagas como... ¿Cómo qué? Como lo hagas, así es. Porque si no eres iglesia de Cristo, pues eres hijo del diablo. ¿Cuál es uno de nuestros deseos
si es que el Espíritu Santo mora en ti, que debe de ser un deseo, Señor, pues congregarnos, mis hermanos. Digo, yo sé que yo traigo el mensaje, ¿verdad? Yo soy más adelantado que ustedes. Es congregarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu anhela esa comunión. ¿Con quién? Con Cristo, con el Señor, con su iglesia, con el cuerpo. ¿O a poco llegas a tu casa y dices, no, ya no quiero mis pies, me los corto y me voy a dormir y ya mañana sabré si los uso? ¿Hacemos eso? No seas un mutilador del cuerpo. Deseamos como iglesia congregarnos, reunirnos, vernos las caras, aunque sea con cubrebocas. Porque ¿qué pasó, mis hermanos? La pandemia nos vino a cambiar todos nuestros planes, ¿verdad? No solamente como personas, como familias, como trabajadores, como empleados, sino como iglesia. ¿Pero qué pasó? Yo platicando con varios, les decía, es un tiempo en el que la iglesia verdaderamente se va a mostrar si es iglesia o no es iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, y no lo sabemos de memoria ese pasaje. Pero, ¿qué hacíamos? No, es que por internet no es lo mismo. No, es que no se escucha bien. No, es que... Excusas. ¿Qué te correspondía hacer a ti? Buscar al Señor, porque tú eres iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o reunirte con algunos hermanos, si la iglesia donde tú pertenecías en ese momento, pues no tenía la capacidad de transmitir. Muchas iglesias, mis hermanos, se dieron a la tarea, yo estoy consciente, yo estuve en una capacitación para poder transmitir, para poder hacer de la transmisión algo agradable, no como una transmisión de un concierto, ¿verdad? Pero que se escuche bien y que pueda ser de bendición para el que está conectado. Por lo tanto, mis hermanos, el poder congregarnos debe ser un deseo en tu corazón, no en tu mente. Porque si es un deseo en tu mente, te llega otra cosa que te es más importante y vas a ir allá. Y vas a dejar o vas a tener en poco el congregarte. Algo en lo que la iglesia primitiva se gozaba y se deleitaba. Dice ahí en Hechos 2:1, no lo busques. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahí nace la iglesia de Jesucristo. Estaban todos, cada quien en su casa, unos en el partido, otros en el súper, otros en su trabajo. ¿Eso dice? Estaban todos unánimes, juntos, reunidos. Así como tú y como yo. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. De los 500 nada más quedaron 120. Los que verdaderamente querían esperar la promesa del Señor. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Esa palabra significa koinonía, compañerismo. ¿Qué de común tenemos tú y yo con el mundo? ¿Qué comunidad tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, absolutamente nada. ¿Qué comunión tenemos tú y yo? ¿Qué de común? A Cristo, al Espíritu Santo, mis hermanos. Por lo tanto, nuestro deseo debe estar en juntarnos con quienes tienen algo en común con nosotros. No te digo que no visites a tu amigo, a tu compadre, a tu vecino, pero que tus amistades, tus verdaderas amistades, sea con quien tengas algo en común. Porque ¿qué te puede aportar una persona con la que tú vas y la visitas, más que un hermano de la iglesia? ¿Qué te puede aportar una persona que no conoce a Dios? Basura. No lo pudiste haber dicho mejor. Basura que a la larga se va acumulando en nuestro corazón y nos estorba. ¿Y qué pasa? No, ya no quiero ir a la iglesia. Es que me invitó mi amigo a desayunar un menudito. Híjole, no, me lo recomendaron como 50 personas, imagínate. No, tengo que ir. Y primero es el menudo, luego es el fútbol, luego es una comida familiar.
Y ya se los dejo a su criterio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esta palabra perseverar, mis hermanos, me llamó la atención y la investigué. ¿Qué es perseverar? Es dedicarse a continuar en, acompañar continuamente o acompañar continuamente. Habla de mantenerse. Unos están así, voy, no voy, voy, no voy. Y como la flor, ¿verdad? Voy, no voy, voy, no voy. Deja esa flor a un lado y ponte tu verdadera vestimenta de iglesia. Y congrégate y sé de bendición para tus hermanos. Ten comunión con tus hermanos. Comparte el pan. Aunque son las papas, hombre. Aquí está la tienda. Exactamente, no hay pretexto. Y también de las oraciones. ¿De qué se mantiene viva la iglesia, mis hermanos? No somos nosotros, es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero también una parte muy importante es que así como en este caso mis padres se preocupan por mí, yo me preocupo por ellos, yo sé que ellos oran por mí y por mi familia. Yo oro de igual manera por ellos. Pero que ese mismo sentir se vea reflejado en toda la iglesia. No porque hay al hermano de allá, al de atrás, ese, no le hablo, pues no, nunca voy a orar por él, ni lo conozco, ni sé cómo se llama. ¿Y por qué no te acercas y le preguntas su nombre? Hermano, ¿tienes alguna necesidad por la que quieras que ore por ti? Quiero ser iglesia, quiero formar parte de la iglesia de Cristo. Hechos 4:32, quiero que lo busques conmigo. Hechos 4:32. Bueno, no se crean, vamos un poquito más atrás. Hechos 2:44. Sí, vamos a ver ese pasaje. Hechos 2:44. ¿Ya lo tienes? Amén. Vamos, iglesia, vamos más rápido. Bien. Hechos 2:44-47. Todos los que habían creído estaban cada quien por su lado. ¿No? Otra vez me estoy equivocando de versión, ¿verdad? Ando muy fallo. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Cómo estás con tu prójimo? Junto. Ay, ¿por qué me tocó aquí con este hermano? Ay, porque es parte de la iglesia, mi hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Algunos que llegan a la iglesia y, ay, fíjate que esta hermana, no, vámonos para acá. ¿Por qué tiene que suceder eso? Es tu hermano, es tu hermana. Si no lo conoces, pues no lo juzgues, ni te hagas prejuicios de una persona que no conoces. ¿Cuántas veces nos sucede que vemos a una persona y decimos, uy, no se ve así, uy, se ve así, no, se ve que es bien prepotente, se ve que es bien egocentrista, se ve que es bien esto, se ve que... Y la conoces y es un pan de Dios. Y tú con tu cara de vergüenza, ay, híjole, yo la juzgué mal. Híjole. ¿Dónde? Juzgar. ¿La iglesia está para juzgar? ¿O juzgarse entre ellos? La escritura dice que la iglesia va a juzgar, pero ¿a quiénes? A los incrédulos. Pero no entre nosotros. Es como agarrar el serrucho y mocharme la mano porque no quiero a este hermano. No, mis hermanos, esto no puede ser así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común algunas cositas nada más. No todas las cosas, porque su primer lugar era Cristo. Y si tu primer lugar es Cristo, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida, vamos a tener todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque si Cristo es el primer lugar en tu vida, si Cristo es tu prioridad, todas las demás cosas se van a ordenar automáticamente. Buscad primeramente el reino del Señor y su justicia. Y todo lo demás, lo que está abajo, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, la sociedad en la que vives, el Señor tendrá el control. ¿Y qué hacían? El versículo 45, híjole, me impacta. Y vendían sus propiedades y sus bienes para irse a Miami. Y lo repartían.
¿Qué tan dispuestos estamos como iglesia a despojarnos de lo nuestro por lo de mi hermano? Otra vez, ponte en sus zapatos. Ves la necesidad que tiene, y dice Santiago, si ves a un hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Es imposible. ¿Cuánto más como iglesia que Él tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me da el discernimiento de decir, este hermano está en necesidad. Pues no, pues déjame voy y le compro algo, déjame voy y le pregunto qué le hace falta. Porque nos cuesta trabajo, pero con los de afuera, allá sí nos gusta que nos toquen trompeta, ¿verdad? Ciertamente ahí está tu recompensa, dice la Escritura. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. No como ellos querían, incluso. No, es que me cae más bien este hermano y lo conozco más a este que a este, entonces a este le voy a dar un poquito más. No, lo repartían, ¿por qué? Porque dice la Escritura que todo lo ponían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. No tomen el ejemplo de Ananías y Zafira, es evidente que no. Es un matrimonio de ejemplo, pero para lo que no se debe de hacer. Pero muchos otros ponían todo a los pies de los apóstoles. Y versículo 46, de ahí en adelante al 47, y perseverando unánimes, una misma mente, un mismo sentir, un mismo corazón, cada día, ¿en dónde? En el templo. Se congregaban, se reunían, se juntaban como iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían otra vez ¿cómo? Juntos, pero con dos características, con muchas características, pero vamos a verlas por partes. Con alegría. A ver, sonrían. No se nota. Sonrían el corazón. Con alegría y ¿con qué? Con sencillez de corazón. Hay pollo otra vez. ¿Verdad? Cuando hemos hecho comidas, ¿por qué no compraron pizza? Camarones. No, yo aguanté vara, porque sí olía, aguanté vara ese día de matrimonios comercial. No, pero pues tengo que madurar en ese aspecto. No me puedo quedar en el mismo nivel y decir, no hagan camarones, no, qué bárbaro, no, qué faltos de amor. Más bien yo creo que soy el que tengo que subirle, ¿no? O bajarle más bien, ¿verdad? A mi delicatessen. Entonces, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios. Otro propósito. Ya lo vimos, alabar a Cristo. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Cruzado de brazos. No, estos nomás se juntan para pachanguear. No, el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia, no al edificio. Podríamos salir a hacer una campaña evangelística impresionante y llenar este lugar. No, tumbamos los salones para que se llene más, si quieren. Lo pudiéramos hacer. Pero ¿de qué sirve si no son añadidos por el Señor? Si tú y yo los estamos añadiendo. Claro, es parte también de tú ir a predicar. Y si esa persona quiere realmente conocer al Señor, lo va a hacer. Tú no vas a obligar a nadie, no eres el Espíritu Santo. ¿Será entonces importante congregarnos? ¿Sí? Ya se escucha con más convicción, pero se escuchan menos amenes. Otra vez. ¿Será entonces importante congregarnos? Bien. ¿Será importante que podamos venir a la iglesia hoy en día? Porque ¿qué tal si mañana no lo podemos hacer? ¿Te has preguntado eso? No, aquí en México está bien chido. Es un país laico, un país con libertad religiosa, pero ¿qué tal nuestro presidente? Dice que es cristiano, pero no católico, entonces pues ya no sabe uno qué creerle, ¿verdad? Pero la Escritura sí nos dice, ora por tus gobernantes. Pero nosotros como iglesia no estamos sujetos a las leyes de este mundo, sino a las leyes de Dios, las cuales son superiores. Pero también Dios nos llama a sujetarnos, ¿verdad? Así como lo hicimos en la pandemia, no se reúnan, no nos reunimos. Transmisión.
Cubrebocas, cubrebocas. Gel antibacterial, esto y esto. Sana distancia, todo. Lo estamos respetando porque Dios nos llama a respetar a nuestras autoridades. En eso se glorifica también la iglesia, en ser luz. Y ya he mencionado de manera general beneficios o propósitos de congregarnos. Y estos beneficios, mis hermanos, se cumplen y se ven reflejados en cada uno de nosotros cuando nos congregamos. No puedes tú experimentar el consuelo de parte de Dios por medio de un hermano o de una hermana que conoce tu situación si nunca vienes a la iglesia. Hay mucha gente que se queda en su casa diciendo, no, es que ni me hablan, no, es que ni oran por mí, no, es que... Excusas también, porque tú más bien no vienes primeramente a buscar al Señor y el Señor te va a hablar, tal vez por medio de un hermano. Uno de los principales propósitos que la Escritura nos marca de congregarnos es la unidad de la iglesia. Jesucristo lo dijo, para que sean perfectos en unidad y que crean que tú y yo somos uno y que tú los enviaste, o que tú me enviaste más bien. Si nosotros como iglesia, mis hermanos, estamos unidos, no hablo unidos de que, ay, agrégame al Facebook, agrégame al WhatsApp, no, eso no es unidad. Eso incluso hasta puede caer en hipocresía o en falsedad. Si quieres verdaderamente mostrar la unidad o que quieres manifestar la unidad en la iglesia del Señor, pues compórtate como iglesia del Señor. 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Que hablemos todos qué? Una misma cosa. No que unos digan una cosa, otros piensen otra y otros hagan otra. No, una misma cosa. En eso se manifiesta la unidad. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, entendimiento de la palabra, y en un mismo parecer. Y Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro propósito de congregarnos es para exaltar a Cristo y sus virtudes. ¿Quién es digno de alabanza? ¿Quién es digno de adoración? Jesucristo, nadie más. Para eso nos reunimos, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice Efesios 1:6. Ofreciendo siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otro propósito es que tú y yo podamos ver por las necesidades de nuestros hermanos, ya lo vimos. Otro propósito es para que otros crean que Jesús es el Señor, no que tú eres cristiano. Otro propósito es para la manifestación del amor de Dios entre nosotros, en su iglesia. Porque ¿de qué sirve que seamos iglesia si no nos mostramos el amor unos a otros? No tiene caso. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir. Vuelve a recalcar otra vez el mismo sentir. Compasivos, amándonos fraternalmente entre nosotros. ¿Cómo? Fraternalmente. Así como te la llevabas con tus amigos de la prepa, digo en el sentido del cariño, ¿no?, que se creían. Pues aquí debe de ser más, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos une el amor perfecto de Dios. Un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, un amor que no busca lo suyo, un amor que se da por el otro. Que así como Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar a su gloria por ti y por mí,
¿cómo no estaremos tú y yo dispuestos a renunciar tal vez por una salida, por un gusto, por algo para poder bendecir a un hermano? A eso nos llama el Señor como iglesia. ¿A qué? A poner todo a los pies del Señor y que el Señor sea quien nos dirija de cómo utilizar aún nuestros recursos, o bueno, los recursos que Él nos da a nosotros y que Él pone en nuestras manos. Otro propósito, perdón y restauración. ¿Se necesita en la iglesia del Señor esto? ¿Perdón y restauración? ¿Entre iglesia? Claro, porque hay roces todavía. Seguimos en esta carne que hace mal las caras, ¿verdad? Solita. Perdonándonos unos a otros como también Cristo nos perdonó a nosotros. Ese es el mandamiento. Esto habla de soportarnos unos a otros en amor. No significa que vas a pasarte toda la vida aguantando al hermano. Ay, otra vez este hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? No, eso se llama hipocresía, eso se llama falsedad. Y eso no es lo que Dios nos llama. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Yo te recomiendo que no te esperes a que tener queja de otro, sino primero examina tu corazón y diga: ay Señor, estoy pensando mal de este hermano, o no quiero pensar mal de este hermano, voy a platicar con él. Que tengamos esa confianza. Si realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es un espíritu de verdad, estamos llamados a andar en verdad. Y ya por último, mis hermanos, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? Ya hablamos de los propósitos, los beneficios, los principios que nos da la Escritura, de lo que debe de haber cuando nos reunimos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? Y específicamente hablando de esta iglesia. Así como de manera colectiva tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, también adquirimos responsabilidades de manera individual. ¿Cómo tenemos que venir a la iglesia? Hemos comentado algunas cosas, pero acompáñenme por último a Hebreos 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. ¿Cómo tengo que venir a la iglesia? ¿Te has preguntado si vienes con un corazón grato delante de Dios? Dice el versículo 22 de Hebreos 10, acerquémonos. ¿Con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Qué dice la Escritura? Si vas a ofrecer tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿y quién es ese hermano, ese prójimo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, un hermano, cualquiera. Dice ¿qué dice la Escritura? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque ¿cómo vas a ofrecer un sacrificio agradable a Dios con algo en tu corazón? Es imposible. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento. Versículo 23. Mantengamos firme, sin moverse, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, somos iglesia, mantengámonos como iglesia. Somos iglesia, vivamos como iglesia, dentro y fuera de esta iglesia, hablando del edificio. Porque fiel es el que prometió. Y el versículo 24, que ya lo leímos al inicio, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Para qué debo de tratar de ayudar a mi hermano? ¿En qué lo debo de tratar de ayudar? Para estimularnos al amor. Hay algo que en los bebés se llama estimulación temprana, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Desarrollar capacidades, desarrollar las habilidades que ya traen por naturaleza. Pero ya la ciencia ha investigado que podemos ayudarles, ¿no?, a los bebés. Entonces, lo mismo es entre nosotros, mis hermanos. Alguien que ya esté más estimulado en la paciencia, ¿qué tiene que hacer con aquel que es más impaciente que él?
Estimularlo a la paciencia, estimularlo a las buenas obras, estimularlo a los buenos pensamientos, estimularlo a dar con alegría, estimularlo a congregarse. Oye, hermano, ¿por qué no has venido? No, es que fíjate que me salió trabajo y bueno, pues, pero no descuides ahí. No descuides tu congregación, no descuides el congregarte. Que no se te haga costumbre. O no os hagáis, ¿cómo la quieren? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa palabra exhortación no quiere decir que vas a regañar al hermano que viste que faltó. Simplemente en esa mansedumbre, porque dice la palabra que también tú puedes caer en la misma situación. Decir, pues si el hermano no fue, pues yo tampoco voy. Como dicen, ¿verdad? Si él se echa al pozo, pues tú también échate. No, cada uno tiene que responderle a Dios de una manera individual. Tanto más que cuanto ves que aquel día se acerca. Nada de esto sería posible, mi hermano y mi hermana. Todo lo que ya vimos, las bendiciones, los propósitos, los beneficios de congregarnos, pues si nos dejamos de congregar. Si tú dejas de venir a la iglesia, pues ¿qué iglesia vas a hacer? Una iglesia solitaria. Mas si como miembros del cuerpo entendemos nuestra función y ponemos las prioridades en su justo orden, ciertamente vamos a darle la importancia que merece esto. Parte de la comunión que se debe de practicar dentro de la iglesia local, es decir, esta iglesia, es que se conozcan y nos conozcamos unos a otros. No solamente de vista, de nombre, porque de la noche a la mañana todos nos llamamos hermano o hermana, ¿verdad? Hermano, hermana, hermano, hermano, hermana. Es que no me acuerdo de su nombre, pero hermano es seguro. Si es hombre es hermano y si es mujer es hermana, fácil. El cristiañol al 100, ¿verdad? Pues pregúntale si no te acuerdas de su nombre. Hermano, no me acuerdo de tu nombre, ¿me lo puedes repetir? Nomás no vayas a echar, hermano, soy malísimo para los nombres, pero realmente eres buenísimo, ¿verdad? Pero no pusiste atención y no, simplemente seamos honestos. Hermano, oye, no me acuerdo de tu nombre. Como yo le pregunté a la hermana Sharo, ¿verdad? Que por qué le decían, y ya me explicó, ya se me quedó grabadísimo cómo le tengo que hablar. Ya no le digo hermana, ya le digo por su nombre, ¿verdad? Y así yo trato de igual con todos ustedes, pues preguntarle su nombre. A veces yo sí se me pasan, pero si se me olvida su nombre le voy a preguntar. ¿Sí? Creo que hay la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu, no somos desconocidos. Viene alguien por primera vez y, ¡uy! El hermano, la hermana. Bueno, quién sabe si es hermano, ni levantó las manos. ¿Sí? Si somos hijos del mismo Padre, tenemos un mismo Señor y un mismo Espíritu. Tengamos esa confianza entre nosotros. En pocas palabras, y para que me entienda mejor, hermano, que se nos quite lo ranchero. Estimulémonos entre nosotros a conocernos. Si no tienes que irte rápido de la iglesia, quédate a platicar con algún hermano. No saben la bendición que se pueden perder si no siembras o te siembran a ti una palabra de bendición. Es de verdad grato ver la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y en ustedes también. Pero es precisamente para eso es estimularnos. Mira, el hermano le está yendo bien en su trabajo, lo vio bien entregado. Su familia está viniendo, se están esforzando. Híjole, qué impresionante. Nos demanda a nosotros esforzarnos más aún. Si entiendes tu función dentro del cuerpo, entonces vas a poder ser bendición donde quiera que estés y con quien sea que platiques, porque es ahí donde el Señor envía su bendición, donde hay unidad. Lo dice el Salmo 133, un versículo muy hermoso. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y el versículo último dice: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna.
El Señor quiere enviar su bendición, mis hermanos. Está interesado en nosotros, en su iglesia, en bendecirla, en prosperarla, en amarla. Pero ¿en qué estás interesado tú? ¿En ser iglesia? ¿O en ser lo que sea? Menos iglesia. Pongamos nuestras prioridades en orden. Si no puedes venir a la iglesia, mi hermano, ahí está la transmisión. Si estás trabajando o lo que sea, ya cada quien va a realmente a ver y darse cuenta si es una excusa o es una causa justificable. Te invito a que cierres tus ojos, mis hermanos. Padre, en esta tarde tú nos has hablado un mandamiento más. No es un mandamiento nuevo o que haya salido hace pocos años o poco tiempo, sino es un mandamiento que estaba en tu corazón desde aún antes que nos formaras. Porque tú quieres tener comunión con tu iglesia, tú quieres habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo, pero muchas veces nosotros somos los que no queremos o somos los que nos alejamos de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos decidido no asistir o no aceptar la invitación que tú nos haces a esta convocación, a esta reunión, a esta congregación como iglesia que somos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a verdaderamente vivir cada día haciendo tu voluntad, para que así tú puedas ser glorificado en todo. Queremos ser una iglesia que te honre. Queremos ser una iglesia que te exalte. Y no queremos ser una iglesia tibia, sino una iglesia fervorosa en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan, en el animarnos unos a otros y estimularnos al amor, a las buenas obras. Y que si vemos a algún hermano que está flaqueando o está tambaleándose, nosotros, dice la palabra, que somos espirituales, ayudémosle con espíritu de mansedumbre, para que podamos animarlo a que vuelva. Ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia, esa iglesia por la cual tú vienes, esa iglesia la cual tú compraste a precio de sangre, para lavarla, purificarla y presentarla pura y sin mancha delante de ti, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, siempre trae una palabra justa y adecuada para cada situación. Y siempre llega en su tiempo, nunca tarda. Pongámosla por obra, mis hermanos, y que pase buena tarde. El Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Dios les bendiga.